Hola a todos y bienvenidos a Escuela Sabática al Punto. ¿Alguna vez te has sentido vacío, sin un propósito real en la vida? Hoy hablaremos de cómo los reformadores protestantes encontraron un propósito inquebrantable en su fe. ¿Te gustaría descubrir cómo tú también puedes encontrar un significado verdadero para tu vida? Quédate con nosotros y prepárate para un mensaje de parte de Dios para tu vida. A lo largo de los siglos, una guerra se ha desatado, no una guerra de imperios o ejércitos, sino una guerra en torno a las mismas palabras de Dios, la Biblia. Algunos la rechazan como una colección de mitos anticuados, otros se aferran a ellas como el cimiento de la verdad. Este campo de batalla no se trata solo de un libro, está en el corazón del conflicto cósmico, la lucha entre el bien y el mal que da forma a la historia y a nuestras propias vidas. El mundo a nuestro alrededor susurra indicios de un creador. El complejo diseño de la naturaleza, los ecos de la conciencia dentro de nosotros, lo que los teólogos llaman revelación general. Pero el pecado ha opacado estas señales. Pensemos en este profundo contraste. El asombro ante una impresionante puesta de sol frente a las confusas consecuencias de una catástrofe natural. Esto señala tanto el poder de Dios como la realidad del mundo roto en que vivimos. Las tormentas azotan, el sufrimiento parece sin sentido y nuestros propios corazones nos engañan. Por eso Dios no nos dejó a solas con las suposiciones. ¿Cómo dar sentido al sufrimiento sin dejar de aferrarnos a la idea de un Dios bueno? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A lo largo de la historia, Dios se ha revelado directamente a través de profetas, visiones y de la manera más poderosa al tomar forma humana en Jesucristo. El amor de Dios y su plan para nuestra salvación alcanzaron su cumbre en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero esto no fue un momento fugaz. Dios se aseguró de que el registro de su revelación se preservara para todas las generaciones a través de los escritos inspirados de la Biblia. Es un testimonio no solo de los eventos pasados, sino una palabra viva, relevante para cada persona en cada época. Tristemente, a lo largo de la historia, las Sagradas Escrituras han recibido diferentes ataques. Desde el principio, el enemigo de las almas, Satanás, ha buscado socavar la palabra de Dios. En el jardín del Edén, su pregunta retorcida, ¿con qué Dios os ha dicho? Esta pregunta plantó la primera semilla de duda. Siglos después, incluso el pueblo elegido de Dios cayó en una trampa. Los líderes religiosos añadieron capas de tradición a las Escrituras, haciendo que sus propias reglas sustituyeran la ley de Dios. Y Jesús advirtió a los líderes de su tiempo al respecto. En Marcos capítulo 7, versos 9 al 13 leemos: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando a la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Este patrón se repitió trágicamente en la Edad Media. La Biblia estaba encadenada en los monasterios, su significado oculto y decidido por una élite selecta. La salvación se convirtió en una cuestión de rituales y pagos en lugar del regalo gratuito de Dios. La gente común quedó a oscuras, espiritualmente hambrienta y deseando conocer una verdad que los transformara. Pero la luz de Dios no podía apagarse permanentemente. Impulsados por un profundo anhelo de verdad,
Hombres como Martín Lutero arriesgaron todo para desafiar al sistema. Declararon sola Escritura como la autoridad suprema para la fe. Esto no se trataba de rechazar el conocimiento humano, sino de situar a la Biblia por encima como la lente para interpretar todo lo demás. Al derribar el muro de la tradición, estos reformadores redescubrieron el corazón del Evangelio. Y es que la salvación no se gana a través de nuestro propio esfuerzo, sino que se recibe por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. El Dios al que encontraron en la Biblia no era un tirano que exigía apaciguamiento, sino un Padre amoroso que anhelaba que sus hijos lo eligieran libremente. El movimiento de la Reforma me lleva a reflexionar en lo siguiente. Antes de la imprenta de Gutenberg, las únicas Biblias estaban encadenadas en las iglesias, escritas en idiomas que la mayoría no podía leer. Ahora tenemos libre acceso a las Escrituras. Mi pregunta para ti y para mí es la siguiente. ¿La damos por sentada o anhelamos su guía como lo hacían los reformadores? Tristemente, la batalla estaba lejos de terminar. En los siglos venideros surgió un nuevo ataque, esta vez bajo la apariencia del progreso intelectual. Los teólogos liberales comenzaron a ver la Biblia no como inspirada por Dios, sino como un producto de su tiempo moldeado por culturas antiguas limitadas. Las Escrituras se convirtieron en un documento histórico más para ser analizado, no en una palabra viva con autoridad para nuestras vidas. Hoy en día existen programas de televisión en que los milagros bíblicos se explican como fenómenos naturales o personajes históricos como Moisés se reducen a meras leyendas. Esto erosiona sutilmente la creencia en la capacidad de Dios para irrumpir en nuestro mundo, y las consecuencias de este cambio son devastadoras. Si la Biblia es falible, entonces Dios mismo está en discusión. La salvación se convierte en un camino más entre tantos otros. Y esto no es mera reflexión académica. Esto deja a las almas a la deriva, hambrientas por la base sólida de la verdad de Dios en medio de las tormentas de la vida. En el tiempo del fin, existe un pueblo que se ve a sí mismo como heredero del espíritu de la Reforma, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros defendemos la sola Escritura, sabiendo su poder para atravesar el engaño. Y en medio de un mundo de filosofías cambiantes, nosotros predicamos que la Biblia nos ancla en un Dios que es tanto inmutable como profundamente personal. Proclamamos que su ley no es una carga, sino el plan para una vida verdaderamente plena. Creemos en el solemne mensaje de Apocalipsis 14, donde se nos invita a adorar al Creador y guardar sus mandamientos, y por sobre todo, anhelamos y anunciamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, el conflicto cósmico es igual de intenso hoy. La batalla se libra sobre la misma premisa que Satanás planteó por primera vez. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Es confiable su palabra? Tenemos una misión sagrada: compartir las verdades eternas de las Escrituras con claridad y compasión. Y si las mentiras del enemigo han echado raíces, llevándote a cuestionar la bondad de Dios o la relevancia de la Biblia, hay esperanza. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier engaño. ¿Estás listo para ver la verdad por ti mismo? Sumérgete en las Escrituras. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y deja que la Biblia desafíe las dudas que te frenan. ¿Te aferrarás a la esperanza que se encuentra en la eterna palabra de Dios o seguirás creyendo a las mentiras del enemigo? La elección, como siempre, es tuya. ¿Te gustaría seguir aprendiendo más sobre cómo encontrar un propósito en la vida? Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. También puedes dejarnos un comentario en la sección de abajo. Comparte tus opiniones, preguntas y experiencias. Hasta la próxima.